Muy bien, sean todos bienvenidos nuevamente a este su canal. Mi nombre es Julio Valdés y estamos hablando sobre los 7 mitos de conflicto armado interno en Guatemala. ¿Para qué nos va a servir esto? Nos va a servir para tener una visión un poco más crítica acerca de lo que pasó en Guatemala y en la región centroamericana. Una visión un poquito más general y una visión distinta a la narrativa predominante en cuanto a este tema. Mito número 6. El mito número 6 tiene que ver con, es algo complicado este tema, le soy sincero. La iglesia, en este caso la iglesia católica, como víctima. A ver, cada año se rememora los hechos, las muertes que sucedieron de varios religiosos en Guatemala, ¿verdad? Y en la región centroamericana. Por ejemplo, tenemos el caso de Arnulfo Romero, tenemos el caso de varios, de algunas monjas de la Orden Marinol, etcétera. O sea, constantemente se está haciendo ese recuerdo de personas, especialmente religiosos católicos, de diferentes órdenes que murieron durante este periodo del conflicto. Y eso nos lleva a este mito, el plantear que la Iglesia Católica fue víctima, ¿verdad? ¿Y víctima de qué? Víctima del enorme amor que tuvieron hacia su pueblo, hacia la feligresía, y que precisamente por denunciar las injusticias, por hacer causa común con los pobres, que era la doctrina que en ese momento estaba viviendo, por eso muchos de ellos murieron y luego se convirtieron en mártires. Déjenme decirles, para esto es un mito. ¿Por qué es un mito? Es un mito porque la Iglesia Católica, especialmente la Iglesia Católica centroamericana, bueno, vamos a empezar desde un inicio. La Iglesia Católica se involucra de lleno a las, entre comillas, causas populares, más o menos a partir de lo que sucede a finales de la década de los 60. Se desarrollan varios encuentros entre religiosos y estos comienzan a promulgar una iglesia más cercana al pueblo, ¿verdad? Y producto de esto surge algo que se llamó después teología de la liberación, que todavía hoy en día se sigue desarrollando. Esa teología de la liberación era esencialmente hacer causa común, ¿sí? Hacer una especie como de alianza entre la iglesia y los pobres, entre comillas también. Hacer causa común con sus causas. Eso propició que en la década de los 70, y esto ya lo habíamos abordado en otros mitos, en la década de los 70, durante la segunda oleada guerrillera, muchos religiosos se incorporaron. ¿Sí? Muchos religiosos. A nivel latinoamericano no fue el caso único de Centroamérica, pero en Centroamérica hubo la mayor cantidad de personas religiosas que asumieron su conciencia revolucionaria sumándose a las filas guerrilleras. Y no como respuesta a la acción represiva del Estado, sino como un proyecto político. ¿Sí? Esto lo he abordado especialmente en un libro que yo publiqué hace 2 años que se llama Talibanes del Trópico, que está disponible en algunas librerías aquí en Guatemala. Muy bien, entonces, primer punto, si no hubiera sido por la incorporación de estos religiosos en la década de los 70, que luego también estos religiosos se llevaron a gran parte de su feligresía, no se hubiera producido la segunda oleada guerrillera en Centroamérica, ni en Nicaragua, ni en El Salvador, ni en Guatemala. En Nicaragua, incluso esa segunda guerrilla, porque también en Nicaragua pasó algo similar a lo que sucedió aquí en Guatemala, esa segunda guerrilla es la que lleva al trasto la caída del régimen de Anastasio Somoza en julio de 1979. En El Salvador, igual, o sea, gran parte de los religiosos se van con la guerrilla
y producen esos enormes movimientos de organizaciones que luego van a propiciar la primera ofensiva del Frente Farabundo Martí en 1980. En Guatemala también. La diferencia de Guatemala con relación a la región es que en Guatemala había una gran proporción de población indígena. Por lo tanto, esos religiosos también estaban muy sumidos también en temas de lucha contra el racismo, etc. Ahora, esto lo tengo que dejar claro. Eso lo que plantea es de que sí hubo un involucramiento institucional. Y ese involucramiento no fue en forma individual, sino fue institucional por parte de la iglesia. Esto propició la muerte de muchos feligreses, de muchos religiosos, y sobre todo, propició el inicio del declive de la iglesia católica en la región. Actualmente, la región centroamericana, en ahí sí incluimos Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua un poco menos, incluso Costa Rica, es de la región a nivel latinoamericano, donde las iglesias evangélicas han tenido mayor empuje. Pero especialmente en las áreas donde hubo conflicto armado, esto se fue desarrollando. ¿Por qué? Bueno, una de las razones de ese por qué es porque muchos no estuvieron de acuerdo con ese involucramiento. Muchos de los feligreses vieron una actitud beligerante, activista e incluso contradictoria. Esto hay que dejarlo bien claro, porque muchos de la guerrilla eran comunistas. Muchos de estos comunistas eran ateos por definición. Me recuerdo de un libro muy famoso que se publicó y se distribuyó mucho en aquellos años, que era Los diálogos de Fidel Castro y Frei Beto, en donde Fidel Castro trataba de esconder su propio ateísmo, diciendo de que ellos hacían más como revolucionarios comunistas que cualquier otro cristiano. Y eso Frei Beto, que era un sacerdote, se dispuso a seguirle el juego con eso. Entonces, no solamente estaba eso, no solamente estaba la contradicción de haberse involucrado con comunistas que no eran religiosos, que criticaban abiertamente la religión, sino que además estaban tomando bando en forma abiertamente armada. Y esto asustó, decepcionó, hizo que huyeran muchos también por resguardar su propia vida, ¿verdad? Y entonces encontraron refugio en algunas misiones evangélicas que contradictoriamente también estaban viniendo a la región para ayudar a los desplazados internos. Muchas de estas eran congregaciones norteamericanas, etc. Que si esto lo propiciaron los norteamericanos como parte de la guerra contra insurgentes, yo creo que sí, en parte sí, pero tenemos que partir de un hecho también que no podemos negar. ¿Y cuál es? Es el hecho de que en cuestiones de fe no se puede obligar a las personas a cambiar. Yo por resolver mi vida, por conservar mi vida, puedo decir que acepto cualquier religión. Pero una vez esa situación cambia, yo puedo regresar a mi religión. En el caso de Centroamérica, no. En el caso de Centroamérica, especialmente en Guatemala, donde más del 45% actualmente ya es evangélica, decidieron no regresar al catolicismo. Fue una salida que ya no obtuvo, y eso que tenemos ahorita más de 20 años de haber firmado la paz. Muy bien, entonces en este sexto mito hacemos enfáticos. La iglesia no fue víctima, fue una parte más en el conflicto armado interno. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima entrega de los 7 mitos del conflicto armado interno.